lunes 25 de mayo del 2026. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Para nosotros es un gusto estar en compañía de ustedes en este día lunes de feriado. Pues también estamos aquí dándoles a conocer la información que se genera, porque en feriado la información no para tampoco. En esta ocasión estamos aquí en el cementerio indígena Honorico Samasunchik, en donde en pocos instantes se dará a conocer esta rueda de prensa para tratar algunos puntos, algunos temas que han resonado en estos últimos días. Entre ellos se va a aclarar sobre la construcción del muro, como ustedes sabrán, en el mes de octubre, debido a las fuertes lluvias, una parte del muro que colinda con la ciudadela pues cayó. Entonces esto ha generado que las personas se llamen a las unidades que nos tienen nichos acá para la construcción de este muro. Y bueno, desde ahí se ha generado algunos inconvenientes, algunas cosas que hoy van a explicar. También nos comentan que se va a realizar justamente un censo, más que todo para dar a conocer el catastro, para actualización de catastro que se va a dar en estos últimos días, así que muy importante la información que se va a dar a conocer. Son 3 puntos que se van a dar a conocer el día de hoy. Así que agradecerles siempre por estar en compañía de ATV y los datos informativos. Nosotros estamos aquí, como les decíamos, sobre la información que se genera este fin de semana, y vamos a realizar más que todo con qué es lo que se dijo ayer en el informe a la Nación del presidente Daniel Noboa, algunos datos, impresiones y más que todo datos falsos que se habrían sucedido el día de ayer en el informe de la Nación. Vamos a darles a conocer un poco sobre este tema. Así que nada, hasta eso ya están preparándose los Muy directivos buenos para dar a días con conocer esta todas y rueda de todos los prensa. compañeros Escuchamos, por comunicadores favor. que se han dado cita hoy a la rueda de prensa convocada por la Honorico Samasunchik. Yo voy a estar moderando la rueda de prensa y quisiera dar paso, antes de leer el orden del día, quisiera darle paso a la compañera Blanca Cotacachi para que nos presente quienes están en la mesa. Muy buenos días, saludarles de parte de la Honorico Samasunchik a todos los medios de comunicación que están presentes, así también a nuestros socios de las diferentes comunidades y a todos los que nos están viendo. Alipunchaguta Charishka Kapashu Nishpa Napaiguta Chayachipanchi, Honorico Samasunchik Ukumanda. Yukanchi como directivo administrativo 2026-2028, Kaipi Kana Kupanchi. Para presentarles nuestro compañero coordinador de Consejo de Cabildos, nos está acompañando también el compañero secretario Humberto Manala, compañero vocal Milton Flores, así también el compañero síndico Edison Farinango, la compañera tesorera Tania Juárez. Estaremos dando a conocer algunos puntos importantes y necesarios también para nuestra organización. Muchas gracias, compañera Blanquita. El orden del día es el siguiente. Número 1, informe de las resoluciones del Consejo de Cabildo sobre el proyecto Mushuyachik Samasunchik. Número 2, diagnóstico de las condiciones estructurales del cementerio, parte 1, levantamiento del catastro. Punto número 3, informe sobre la construcción del muro de la Honorico Samasunchik. Solicitamos a los compañeros y compañeras periodistas que las preguntas que tengan las puedan realizar al final de todos los puntos del orden, y aclaramos que solo se responderá a preguntas relacionadas con el orden del día establecido. No vamos a responder preguntas sobre política ni sobre elecciones. Dicho esto, le doy el paso a la compañera Blanca, por favor, para que nos ayude con el punto número 1. Informe de las resoluciones del Consejo de Cabildo sobre el proyecto Mushuyachik Samasunchik. Gracias, compañeros y compañeras. En efecto, el día domingo 17 de mayo hemos mantenido una reunión de Consejo de Cabildos en la cual ya hemos tomado algunas resoluciones frente al proyecto que se ha estado ejecutando. Mucho se ha hablado, se ha especulado también, y de nuestra parte como directorio administrativo pues queremos dar a conocer que estas resoluciones son en consenso, son decisiones colectivas. En ese sentido pues informarles que sobre el proyecto Mushuyachik Samasunchik
territorio nuevo hemos estado dando el respectivo seguimiento. Hemos hecho varias gestiones, hemos acudido a la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades, hemos acudido al municipio, a la prefectura, hemos traído técnicos también, economistas, abogados que nos ayuden a entender el proyecto y nos ayuden a buscar la mejor solución. Cabe mencionar que este convenio entre la Secretaría y Lunorico Samashunchi fue suscrita en el año pasado, en el mes de marzo. Así también, en el mes de octubre de 2025, se transfiere un valor de $90,000 a las cuentas de Lunorico Samashunchi. Frente a ello, pues el proceso que tenemos internamente ha pasado varias circunstancias, por así decirlo, el mismo cambio de directiva también, de pronto algunos documentos que hay que ir puliendo también internamente. Hemos dado a conocer sobre todos estos detalles a todos nuestros cabildos de las 69 comunidades. Ellos ya tienen conocimiento, deben estar informando también a los socios. En ese sentido, la primera resolución ha sido aprobar el informe técnico presentado por nuestro administrador del proyecto, el abogado Walter. Así también, la segunda resolución se determinó de que la devolución de pronto la transferencia que se había realizado desde la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades. Cabe mencionar que estamos haciendo ya ese proceso. Tenemos otras resoluciones internas también que de pronto no podemos comunicar en este momento debido a que estamos en proceso de la firma de terminación por mutuo acuerdo entre la Secretaría y la Lunorico Samashunchi. Con respecto a ello, pues estaremos convocando nuevamente a una rueda de prensa una vez realizada la firma definitiva y daremos a conocer los puntos que se han visto. En ese sentido, pues finalizar con este primer punto para que tengan conocimiento todos los socios que pertenecen a la Lunorico Samashunchi. Muchas gracias, compañera. Para el punto número 2, diagnóstico de las condiciones estructurales del cementerio, parte 1, levantamiento del catastro. Le paso la palabra al compañero síndico Edison Farinango, por favor. Muy buenos días con todos. Bueno, para informarles, el catastro se va a realizar el sábado 6 de junio y el domingo 7 de junio. El catastro es obligatorio. ¿Quiénes deben participar? Deben participar todos los que son dueños de los nichos o son representantes de los nichos que se encuentran en el cuadrante establecido. Esta imagen fue enviada a todos los cabildos, entonces ellos tienen tienen su responsabilidad de repartir esta imagen a todas sus comunidades. En este momento tenemos ya marcado en campo en el cementerio con una cinta cuáles son los bloques que se van a realizar el catastro. Entonces, si alguna persona tiene alguna duda, inquietud, puede acercarse al cementerio y verificar dentro del cementerio si está o no está dentro del cuadrante que vamos a empezar con el catastro el sábado 6 de junio. Empezamos con el bloque 1 y bloque 2, que está ahorita totalmente todo encintado, ¿no? Ahí pueden venir y acercarse a ver. Y el domingo 7 de junio, igual desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, se hará lo que es el bloque 3 y bloque 4. ¿Qué deben traer las personas para este catastro? Primero, su cédula original, una copia de cédula y tienen que traer el comprobante de pago de este año, de todo lo que pagamos. Inclusive también las personas que son de tercer grado mayores o que no entienden mucho el español, deben acercarse con una persona que les pueda acompañar para que les pueda traducir y explicar bien todas las preguntas que vamos a realizar en este catastro. De igual manera informamos a todos que este catastro se va a realizar con la ayuda de estudiantes de la Universidad Central de Quito. Entre ellos van a estar ese día aquí para poder ayudarnos con eso, así que por favor pedimos a todos el respeto a esos estudiantes, son personas que vienen a ayudarnos a nosotros, así que por favor todos los asuntos que hayan o inconvenientes se tratará el día lunes siguiente, así que ese día solamente vamos a tomar información de cada uno de los dichos. Si alguna duda, inquietud, pueden acercarse acá a la oficina durante lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. Igualmente, una cosa que se me olvidó, todos los dueños de los dichos tienen estas 2 semanas también para poder poner nuevamente en letra clara y legible el nombre de las personas de sus cruces.
Todas las cruces vacías o que ya estén viejos sin nada, todas esas cruces y todos esos puestos serán devueltos a la Unorico, serán nuevamente para el cementerio. Así que por favor, todas las personas deben acercarse a revisar si su cruz está con nombre o no, y tiene que estar claro y legible. Y eso sería todo. En ese sentido, pues informarles que para este día, sábado 6 y domingo 7, necesitamos que todos los socios se acerquen a la Unorico Samashunchi tal cual mostró los cuadrantes. Necesitamos que traigan su copia de cédula, la facturita del pago anual que estamos realizando, puede ser de cualquier año, pero necesitamos que tengan la factura, así también el certificado de defunción de las personitas que están descansando. En ese sentido, pues apoyarnos todos con los socios, más bien, gracias compañeros, pasamos al punto, compa. Muchas gracias, compañeros. Finalmente, para el punto número 3, informe sobre la construcción del muro de la Unorico Samashunchi, le voy a solicitar al compañero secretario Humberto Monala que tome la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo como encargado secretario de Unorico Samashunchi, quiero exponer lo siguiente. Aquí estamos encargados, el compañero Milton, que es vocal también de Unorico Samashunchi, tenemos el plano que es que vamos a realizar en el cerramiento del cementerio. Por el momento ya estamos comenzando, hoy día ya los maestros ya comenzó a realizar el trabajo y el mismo material, las varillas, ya estamos por acá. Entonces este tiempo va a durar aproximadamente máximo 4 meses. Ya está hecho el contrato y ya está verificado y aprobado por el municipio. Esto quería informar. Muy buenos días a los medios de comunicación. Mi nombre es Jorge Cáceres, coordinador de las 69 comunidades. Agregar a lo que mencionaba el compañero, no hay que confundirnos que este proyecto que se está realizando no es parte del proyecto que se venía como secretaría, más bien es un proyecto muy aparte con los fondos propios de la organización que contribuyen los mismos socios, ¿no? Este proyecto pues es, como ustedes verán, hay un muro que se nos colapsó, entonces urgentemente debemos dar los trabajos necesarios, pero vuelvo y repito, los fondos son ocupados de los aportes de los socios, los pagos, los anuales. Con eso se ha realizado un estudio nuevo con respecto a esta construcción y están aprobados por el municipio de Otavalo. Eso para aclarar, los compañeros. Muchas gracias, compañeros. Dicho esto, para finalizar, le solicitamos justo al compañero coordinador del Consejo de Cabildos. Las preguntas, perdón. Les damos paso a los señores periodistas para que puedan ayudarnos con sus preguntas si es que las tuviesen. Claro, compañero. Bueno, muy buenos días con todos. La pregunta es ¿qué pasa con las personas que no acuden? Gracias. ¿Qué pasa con las personas que no acuden para la evaluación, para el registro de este catastro? ¿Qué va a hacer con ellos y con los niños que están aquí? A ver, en ese tema también dentro de la información se encuentra, si la persona no se encuentra aquí o está fuera del país, debe enviar un representante legal, pero es de carácter obligatorio que deben acercarse cada uno de los socios de dicho. Si no se encuentran, algún representante legal, ya sea hijo, tío, nada. Entonces, si no están todos, como digo, todos los puestos van a ser marcados con un sello de catastro. Así que ellos van a tener, vamos a ver en qué tiempo le damos máximo que ellos puedan acercarse a hacer eso, porque todo esto va a irse a un sistema. Entonces, necesitamos que estén de manera obligatoria. Y como dije, todo puesto que se encuentre así sin nombre, sin nada, prácticamente será devuelto a través de la Unorico Samashunchi. Buenos días a la mesa directiva, Jimena Flores, un medio de comunicación, RS 105.5 FM.
Mi pregunta es la siguiente: para la construcción de la pared que mencionaron, ¿cuál será el monto de inversión y cómo se está trabajando y el tiempo establecido para la ejecución de la misma? Sí, agradecemos la pregunta, estimada compañera. En efecto, pues el muro se está iniciando ya a ejecutarse el día de hoy. Inician los maestros. Tenemos pensado ya finalizar en 4 meses. El monto estimado entre la mano de obra y materiales que va a reconocer desde la Honoriko Samashmuchi está un aproximado de $50.000, mismo que ha sido informado ya a un consejo de cabildos y estamos iniciando el esfuerzo, y de pronto las migas que vamos a ir realizando también será conjuntamente con los socios de cada una de las comunidades. ¿Hay apoyo de parte de las autoridades? Agradecemos, compañero. En efecto, pues tenemos una comunicación con el municipio de Otavalo. Agradecemos también de pronto con las maquinarias que están interviniendo ellos. También ha sido una buena ayuda, así también para reubicar los postes con el mismos concejales también del municipio, ¿no? En ese sentido, pues todos estamos colaborando y esperamos también de cada una de las comunidades que sea un esfuerzo para conseguir esto. Si bien es cierto, el muro no estaba esperado que se caiga, pero con esfuerzo de todos lo vamos a levantar. Por aquí nos hacen llegar algunas preguntas en las redes sociales. Nos dicen, al inicio manifestaron que se terminó el convenio con la Secretaría de Pueblos. Entonces, ¿nos pueden explicar un poquito más por qué se termina ese convenio, por favor? Muchas gracias por las preguntas de quienes nos están observando también. Había mencionado de pronto algunos particulares específicos del por qué la terminación de mutuo acuerdo. Sin embargo, pues con más detalle no lo podemos decir en este momento debido a que estamos en un proceso todavía no se ha firmado, los cabildos ya tienen conocimiento de ello y posteriormente estaremos dando a conocer con más detalle. Convocaremos una rueda de prensa donde demos a conocer de pronto los resultados que obtengan, una comisión también que está a cargo, ¿no? En ese sentido, pues pedimos paciencia, vamos a dar las explicaciones pertinentes, pero sin embargo, pues los cabildos de cada una de las comunidades ya tienen conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Muchas gracias por sus intervenciones y por las preguntas. Le doy paso, por favor, al compañero Jorge Cáceres, coordinador del Consejo de Cabildos, para que nos ayude con el cierre. Muchas gracias a los medios de comunicación por habernos acompañado en este día. Es muy importante mantener informado a nuestros socios de esta situación, de lo que estamos realizando con la construcción de la nueva pared o muro también, y de la situación que hemos estado manejando entre la administración actual y el Consejo de Cabildos de las 69 comunidades. Para nosotros, como verán, somos jóvenes en esta situación, estamos predispuestos para tratar de darles algún detalle. Aquí las oficinas están abiertas de igual forma y, pues, como mencionó la compañera presidenta, pues estará presto para luego que haya ya un documento formal ponerles en conocimiento nuevamente. Muchas gracias por haber venido y con eso estaremos cerrando este día. Ali Totamanda Okachari Basunchi, señores directivas, medios de comunicaciones y el resto público general que Rikunahu y Anahu Nacho. Imashanya Kaipi, compañeros con la Villa Chiparca, según el trabajo, Chevegun desde Recalcas Paca Gripani, Yuganchi Rona Shimigupi Nacho. Tukuya Kumbakuna, socios, Tukuya Nacho en general. Villa Chiparcanchi y Mashanya, Villa Chiparca, Kaya sábado Shamu, sábado y domingo Punjaba, Kaya levantamiento catastral Tacharipanchi, Chaikashkamanda, Kaya Chipanchi, Nia Tukuya socios al día en general,
kaya sábado y domingo shamunakapan nacho rikungapa kay cinta gota churashkatiahupami bloque 1, bloque 2 y ya hasta día domingo pa bloque 3 y 4 kapan nacho chayukunama aquí miremos pa kikinunapa ministerishka copia de cédula y ya hasta pagashka papilukunata apas shamunakapangichi. Y ya está como ya Villachiparcanchi, segundo punto pica el tema de que muro kunapi nacho. Muro gutaña figuras pacana jupanchi, kunan kai punjago kajarina jupanchi. Y chaigo kunapi kutipas recalcapane, na maijambas pipas ayudaban ganadorona jupanchi, chon yukanchi kai fondos propietarios cada uno pa apostar pa kashka chaigo anual kunawami kai construcción kuntaka katikina jupanchi nacho. Ya Villachiparca aproximadamente de $50,000 caparca anterior directiva pas ya chay kunata jata seguras pecati mana hupashka chay gashka manda chay kunawa muchas seguranata rikuspa rana hupashkanchi Dios mediante ya durante 4 meses chay gato kurina kapanacho chay kunata Villachipanchi hay diferentes comunidades cada comunidad mami tal vez su minga gupa su punja gupa kaya chispakana horipanga nya cabildo kunapas tukuijata yachapan aprobashka ukunawami kay trabajo kuntaka katichishpakana hukanchi chaykuta Villachipani y tukuijaguma alipunjawata charipasunchi. Gracias.